Buenas noches, queridos amigos. Qué bueno que podamos encontrarnos otra vez, aunque sea de esta manera, cada uno en nuestros hogares, cuidándonos. Vamos a hacerlo en esta ocasión. Ya hace un mes que estamos de esta forma, de esta manera, pero nada va a impedir que podamos celebrar los símbolos que el Señor Jesús dejó instituido, la cena. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esteban, ¿nos guías en oración? Gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por entregar tu cuerpo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor. Amén. Bien. Compartamos ahora en casa el pan. Ana Paula, ¿nos guías en oración? Sí, oramos. Gracias, Señor, gracias por esa sangre, Señor, derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy la podemos hacer en memoria de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Compartamos entonces ahora la copa. Y ahora preparemos nuestros corazones también para recibir la palabra de Dios. Afligidos y consolados. Este es el tema que quiero compartir con todos ustedes. Hay algunas frases que me asustan porque realmente no me dan un consuelo ante cualquier tipo de aflicción que pueda estar sobrellevando cualquier persona. Por ejemplo, el alcalde o el gobernador de Nueva York dijo: no le atribuyan esto a Dios ni a la religión. Esto de la pandemia y la baja en las muertes en la ciudad de Nueva York se la debemos al Estado que ha estado cuidándoles. Otra frase en otro país, en la publicidad que se da en los medios de comunicación, dice: quédate en tu casa, el Estado te cuida. A mí realmente me da mucho temor saber que el cuidado o el consuelo frente a la aflicción que pueda pasar a alguien esté determinada o limitada solamente a que un hombre o un Estado me cuide. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 1 hay un texto muy interesante que habla acerca del consuelo y de dónde viene este consuelo. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos.
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Segunda Corintios es una de las cartas en la cual el apóstol Pablo se muestra de una manera humana. Es como que el apóstol Pablo desnuda sus emociones, muestra cómo se siente, muestra sus tribulaciones, sus conflictos, sus problemas, muestra tal como es. Ahora, este tema en el cual yo quiero compartir con ustedes está basado en 3 palabras muy importantes que quiero que pensemos. La primera es perfección, la segunda es propicio y la tercera es prescindible. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de la perfección de Dios. Pablo declara que la obra de Dios es perfecta. No hay nada que lo pueda sorprender. No hay pandemia que a él lo haya sorprendido en algo como que se le pasó por encima. No podemos pensar que hay algo que no está en su alcance, alguna acción que lo haya descolocado, de ninguna manera. El Dios eterno, inaccesible, todopoderoso, que por la misericordia de Dios, por medio del Señor Jesucristo, se enfatiza que cada uno de nosotros tenemos consolación. Él es el Dios de toda consolación y Él es el único que puede proveer consuelo al alma afligida. Quiero que veamos 2 actitudes o 2 puntos muy importantes que encuentro en este texto. Primero, Dios es el Dios de toda consolación. La palabra consolación en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es en el idioma griego, es la palabra paracleto, que significa estar al lado de, estar acompañando a. Lo que quiere decir, esto confirma lo que en toda la Escritura encontramos, que Dios nunca nos ha abandonado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, constantemente tenemos la promesa de Dios que Dios nos acompaña. Hay un texto en Isaías capítulo 41 que nos habla acerca de esto y dice: no temas, yo estaré contigo. No temas, yo estaré contigo. Constantemente encontramos este acompañamiento de parte de Dios, el cual el apóstol Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación. Observamos algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Salmo 119, ese salmo tan extenso que habla acerca y enfatiza lo importante que es la ley de Dios, lo importante que es la palabra de Dios, encontramos en el versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Por lo tanto, frente a lo que nosotros estamos viviendo, el apóstol Pablo declara: Dios es un Dios de toda consolación. Y esa consolación está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que hemos aceptado a Jesús un día, que le pedimos perdón por nuestros pecados y que creímos en la obra maravillosa de Dios, de Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y eso es lo que provoca ese
Dios de toda consolación que actúa en mi vida. La segunda palabra que aparece aquí en este texto tan extenso que hemos leído dice que Dios nos consuela en toda tribulación. La tribulación es un tiempo de presión, es un tiempo de angustia, es un tiempo de dificultad que podemos estar pasando. Puede llegar a ser un evento que provocó tribulación en la cual estoy en ese proceso de salir de esa angustia. O puede ser algo que llegó repentinamente y constantemente soy hostigado por esa tribulación. Quiero dar 2 ejemplos para ser más explícito. La muerte de un ser querido provocó una angustia y el proceso del duelo implica salir de esa angustia que me provocó un día en el cual perdí a ese ser querido. Pero también puede haber un hostigamiento constante en mi lugar de trabajo, en la cual constantemente soy hostigado y estoy en una constante tribulación. Así que la tribulación puede venir de 2 tipos. En el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a la carta y declara algo que es muy importante. Dice, y vosotros, ustedes, dice a los de Tesalónica, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobladores de Tesalónica estaban pasando distintas dificultades y Pablo llegó con la palabra del Evangelio en la cual en medio de la tribulación recibieron esa palabra de Dios, ese Jesucristo que vino a salvarlos y fue gozo en medio de gran tribulación. Pero también podemos estar entendiendo lo siguiente. La tribulación puede ser el proceso en el cual Dios utiliza para llevarnos a la madurez. Pero también la tribulación puede significar el hecho de haberme apartado de Dios. No estoy diciendo que Dios te castiga, solo que te estoy diciendo que el hecho de alejarte de Dios provocó que te metieras en muchos problemas. En el libro de Deuteronomio encontramos lo siguiente. Pero si desde allí buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de tantas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás tu voz. Interesante, ¿eh? Ahora, lo importante que quiero destacar, y no quiero pasar por alto en este texto, es la frase en paralelo que encontramos aquí. Hay varias frases en paralelo. Son frases que van por del mismo carril con la misma intensidad. Dice que el Dios de toda consolación te consuela en todas las tribulaciones. Interesante y muy linda forma de expresarlo del apóstol Pablo. Pero también quiero mostrarles una realidad, que muchas veces este Dios de toda consolación no puede actuar en nuestra vida no por inoperancia de Dios, sino porque choca con algo que es algo que no nos permite a nosotros recibir la consolación, y es nuestra propia voluntad. A veces nos encasillamos en el problema en el cual estamos, en la cual eso ha provocado varias capas en no permitirle a Dios que nos consuele. Cuando constantemente nosotros tenemos cualquier tipo de argumentación y decimos, esto no va a pasar, a mí no me puede ayudar nadie, yo no puedo recibir nada de nadie, y todo esto provoca capas en la cual nosotros no dejamos que Dios actúe en mi vida. Así que la perfección viene de Dios, y es el Dios perfecto que te consuela. Déjate consolar. Déjate consolar por Dios. Segundo, propicio. La palabra propicio implica algo oportuno, algo favorable. Y la clave del apóstol Pablo es que el consuelo de Dios nos capacita a nosotros para consolar a otros.
el mismo consuelo que recibí de parte del Señor es el mismo consuelo que me ejercita, me enseña a actuar para consolar a otros, para acompañar a nosotros. Ahora, esto implica, nosotros pasamos por ahí, por eso te queremos consolar. Ahora, ¿qué es pasar por ahí? No es pasar por la misma tribulación. Yo no necesito pasar por una tragedia para poder consolar a aquel que está pasando por una tragedia. De ninguna manera. Cuando yo digo pasamos por ahí, es pasar por haber sido consolados por Dios para que yo pueda consolarte, que es muy distinto. Yo no necesito perder un hijo para consolar a un padre que lo ha perdido. Yo sí puedo recibir el consuelo de Dios para poder ayudar a otro y consolar y tener misericordia y actuar en él como un instrumento de Dios y acompañarlo. Otra frase en paralelo es: abundan las aflicciones en Cristo, pero también abundan la consolación de Cristo. O sea que la consolación de Cristo es directamente, o mejor dicho, las aflicciones de Cristo son directamente proporcional al consuelo de Cristo. Quiero darles un ejemplo. En el texto que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Fíjense qué propicio. El consuelo de parte de Dios vino sobre la vida de Pablo en una ocasión en la cual él sintió que estaba a punto de perder su vida. Pero esto fue instrumento de Dios, permitió Dios, ¿para qué? Para que él no confiase en él, sino para confiar y depender de Dios, pase lo que pase. Ahora, la experiencia de Pablo sirve para consolar a aquellos que están en tribulación. ¿Entienden cómo es preciso la acción de Dios? Tercero, prescindible. La palabra prescindible implica exacto. Es la obra de Dios en nosotros, que actúa en un proceso para que la iglesia aprenda o para que la comunidad aprenda lo que significa este tiempo de tribulación y el consuelo de cómo podemos solidarizarnos y ayudarnos mutuamente. Voy a leer el mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Fíjense, el apóstol Pablo dice: teníamos sentencia de muerte. En la otra versión dice que nosotros fuimos, de hecho esperábamos morir, dice. Había perdido toda la esperanza de conservar la vida. Y esto provocó su entrega incondicional a Dios, de tal manera que estaba preparado para morir. Si me toca morir, moriré, dijo el apóstol Pablo. Estábamos con sentencia de muerte. Es más, él no sabía si iba a permanecer con vida. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados que ante una tribulación, una angustia, un tiempo de presión, una enfermedad, una bacteria que pueda atentar contra nuestra vida y nos mate, estamos preparados para morirnos? La respuesta que muchas veces tienen las personas son respuestas
que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estás preparado para morir? Y mirá, pero si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi entorno? En realidad es una pregunta engañosa. Porque si nos estamos engañando, porque estamos centrando todo lo que pasa alrededor de la vida como que nosotros somos el centro de atención. Mira, si yo me llego a morir, el mundo sigue funcionando. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿estoy realmente preparado para morirme? El apóstol Pablo decía, teníamos sentencia de muerte. En el mismo 2 Corintios dice, pero sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo que si se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha con manos eternas en los cielos. El apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaba preparado para morir. La pregunta es, sé honesto, ¿estás preparado? ¿Tenés miedo a morirte? ¿Qué problema hay si nos morimos? ¿De qué tenés miedo? El apóstol Pablo tenía sentencia de muerte y dijo, ¿y si tengo que morir, muero? Por lo tanto, no metas más excusa diciendo que si me muero, que mi hija, que mis hijos, que son chiquitos, Dios tiene cuidado de nosotros. La pregunta es, o mejor dicho, el argumento es, no estoy preparado para morirme. Segundo, la cooperación. Dios actuaba en los cristianos de Corinto y en Pablo para actuar en cooperación, para ser solidarios, para no depender de ellos, sino depender de Dios. Porque el texto dice, y ustedes, la iglesia de Corinto, nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Por lo tanto, todo el mundo no giraba alrededor de Pablo. Y él no era el centro de atención. Tampoco todo dependía de él, sino que muchas veces las angustias, las tribulaciones, las presiones de la vida cotidiana nos sirven para depender solamente y puramente de Dios, que es el Dios de toda consolación, y para entender que mi vida está guardada en Él. La pregunta es, ¿tu vida está guardada en Él? ¿Tenés la seguridad y el consuelo de Dios de saber que si me muero, me voy con Cristo, lo cual dice el apóstol Pablo, es mucho mejor? Y si es así, y si no es así, yo quiero invitarte a que vos le digas al Señor, Señor, no sé qué me puede pasar si me muero. Confieso que tengo miedo a la muerte. Y si es así, vos les tenés que contar a Dios y decirle, Señor, yo quiero pedirte perdón de todo corazón por mi falta de confianza en ti. Porque creer en Jesús implica confiar en Jesús. Y si Jesús murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos para darme vida y una vida eterna, y darme vida y vida en abundancia, quiere decir que yo no le estoy confiando todo a Él. Entonces es tiempo de decirle, Señor, creo de todo corazón que Jesús murió por mis pecados, que resucitó de entre los muertos y hoy vive, y que no tengo miedo a la muerte ni a ninguna enfermedad que me pueda agarrar,
porque mi consuelo eres tú. Y esta experiencia personal va a significar que vos puedas consolar a otros y transmitir a otros esta seguridad. Que Dios te bendiga y que puedas pensar en esta palabra. El Dios de toda consolación es el que nos consuela de todas las aflicciones para que nosotros podamos consolar a otros. Y no le tengo miedo a la muerte. Me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Dios te bendiga.